Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de articulaciones. Desde mi punto de vista, el tema más complicado de todo este bloque, debido a que tiene muchos nombres y en algunos libros lo manejan con algún nombre, en otro, y pareciera que me están hablando de cosas diferentes. Justo en esta exposición vamos a tratar de unificar y de darles todos los nombres para que no se confundan con los ejemplos más claros. Les dejo mi Twitter de todos modos por cualquier duda o aclaración. Los objetivos del día de hoy con el tema de articulaciones son los siguientes. Número uno, vamos a definir qué es una articulación, cómo se clasifican las articulaciones por su estructura, por su función y por sus ejes de movimiento. Vamos a describir los componentes de una articulación sinovial, es decir, qué es lo que hace que una articulación la consideremos sinovial. Vamos a explicar los movimientos que presentan las articulaciones sinoviales, que esto ya lo vimos en el tema de generalidades, únicamente lo vamos a repasar. Vamos a enunciar ejemplos de articulaciones de cada una de sus clasificaciones, es decir, de las estructurales, de las funcionales y por los ejes de movimiento. Y finalmente, vamos a definir qué es la ley de Hilton. Y bueno, vamos a definir qué es una articulación. Es un sitio de unión entre dos o más huesos o bien las partes de ellos. Muchas veces únicamente pensamos que la articulación se da entre aquí está un hueso y aquí está otro hueso, entonces esto me está formando una articulación. Pero, por ejemplo, cuando yo me refiero a esto de las partes de ellos, es que no es el caso de esta articulación. En esta articulación, la articulación de la muñeca, aquí vemos que entre este y este existe una articulación y entre este y estos huesos existe una articulación. Entonces es la unión de dos o más huesos. Cuando me refiero a las partes de ellos es porque, por ponerles un ejemplo, tengo una vértebra, aquí tengo una vértebra, o sea, tratando de dibujarles una vértebra, y la vértebra tiene algunas partes que les llamamos procesos. Estos procesos se van a articular. Por ejemplo, este proceso se podrá articular con la costilla, ¿sí? O con algún otro elemento de la misma costilla. Entonces, si aquí detallamos, no es el caso de esta articulación, pero vean, este es un proceso del hueso. Si ese proceso llega a otro hueso, se puede articular. Entonces, no únicamente es la unión del hueso, sino también las partes de ellos. Como número dos, vamos a clasificar a las articulaciones. Las articulaciones, primero, las vamos a clasificar por su estructura. Segundo, por su función. Y tercero, por los ejes de movimiento. Cuando hablamos de estructura, nos referimos al tipo de tejido que lo componen, es decir, por tejido sinovial, serían las primeras, o bien por tejido cartilaginoso, o por último, por un tejido fibroso. Esas son las tres estructuras que clasifican a las articulaciones. Si es tejido sinovial, se consideran sinoviales, cartilaginosas o fibrosas. Ahora, de manera funcional, las vamos a dividir en tres, en diartrosis, en anfiartrosis o en sinartrosis. ¿Y por qué les pongo estas flechas? Estas flechas yo se las pongo para señalar las diartrosis, las clasificamos como aquellas que tienen mayor movimiento. Artros viene de movimiento, diartrosis significa verdadero movimiento. Entonces, aquellas que tienen más movimiento son las sinoviales, ¿sí? Las anfiartrosis significa que tienen regular movimiento y las articulaciones cartilaginosas no tienen tanto movimiento como las sinoviales, pero no tienen poco movimiento como las fibrosas, o sea, son de mediano movimiento. Y por último, en la clasificación funcional, decimos sin artrosis. Sin artrosis es movimiento, que este término es incorrecto porque si no tuvieran movimiento no estaríamos hablando de una articulación. Lo que sí es importante es que la sinartrosis es que tiene casi un nulo movimiento, es un movimiento muy limitado y en este caso las articulaciones fibrosas se caracterizan
por tener sin artrosis, ¿sí? Y el tema de articulaciones es un tema complejo por los diferentes nombres que vemos. Por ejemplo, a nosotros nos hablan de diartrosis y en realidad se están refiriendo a las articulaciones sinoviales, pero nos están hablando por su clasificación funcional, más no por su estructura. Y entonces parece que nos están hablando de dos cosas diferentes cuando en realidad nos están hablando de lo mismo. Y esto es una dificultad que tienen los libros, por eso trataremos de dar todos los nombres aquí. Entonces acuérdense, funcionalmente, diartrosis, que es mucho movimiento, anfiartrosis, que es regular movimiento, o sinartrosis, que es prácticamente poco movimiento. Y vienen en cada uno en su flecha porque corresponde a cada una de ellas. Y por ejes de movimiento, esto es muy importante, en ejes de movimiento resulta que ni las cartilaginosas ni las fibrosas se pueden dividir por ejes de movimiento. Como quedamos que las sinoviales son las que más tienen movimiento, que son las que tienen verdadero movimiento y por eso las clasificamos funcionalmente como diartrosis, entonces estas son las únicas que van a tener ejes de movimiento y van a tener tres ejes de movimiento. Las que tienen uniaxiales o monoaxiales, así, es decir, un solo eje de movimiento, las biaxiales, que tienen dos ejes de movimiento, o bien las que tienen más de dos ejes de movimiento se consideran multi o poliaxiales. Aquí está mal, poliaxiales, ¿sí? Entonces, bi o multiaxiales y ejes de movimiento solo tienen las sinoviales o diartrosis. Y esta es de manera general la clasificación de las articulaciones. Ya vamos a ir detallando cada una de ellas. Vamos a describir los componentes de una articulación sinovial, es decir, qué es lo que hace que una articulación se considere sinovial. Y primero tenemos que tiene una cápsula sinovial. Si yo pongo aquí, van a estar, aquí tengo yo a un hueso, vean, o sea, aquí está un hueso, en este caso es la falange medial, tengo yo aquí un hueso y aquí tengo a la falange distal. Entonces yo tengo a mis dos huesos. Acuérdense que cuando un hueso con otro hueso no pueden tener un contacto directo porque provocarían algo que le llamamos fricción. Y con el tiempo, esta fricción lo que me provocaría es que se desgaste el hueso. Por lo tanto, no van a tener contacto directo y van a tener un cartílago, ¿sí? Y este cartílago va a estar aquí directamente después del hueso. Es esto que estoy poniendo en blanco. Y entonces aquí le pongo palomita porque es lo primero que me voy a encontrar. Cartílago articular. ¿Para qué sirve este cartílago articular? Para evitar que entre en contacto directo hueso con hueso y no haya fricción y no haya desgaste del hueso. Luego, esto está encerrado en una cápsula sinovial que es tejido fibroso. Esta cápsula sinovial la voy a poner en morado. Y aquí viene esta cápsula sinovial y engloba esta cápsula sinovial de tejido fibroso, me va a englobar o encerrar a la articulación. Pero tiene una característica esta eh, cápsula sinovial que está tapizada por algo que le llamamos membrana sinovial. Aquí esto que estoy poniendo en azul es el tapiz que va a tener eh, esta cápsula sinovial, que es la membrana sinovial. ¿Y qué característica tiene esta membrana sinovial? La membrana sinovial se va a encargar de producir un líquido, ¿sí? Que le llamamos líquido sinovial. Y este líquido sinovial, pues sin duda va a ir a la cavidad sinovial. Este espacio que hay entre cartílago y cartílago es un espacio que va a estar bañado en líquido sinovial. Es decir, el líquido lo voy a poner en amarillo. Y entonces el líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial va a estar en el espacio sinovial, ¿sí? Y entonces esto es muy importante. Aquí ya le pongo entonces al líquido sinovial, le voy a poner la palomita y con esto tengo todos los componentes de una articulación sinovial. Si ustedes recuerdan en la clasificación, las articulaciones son las más móviles. El que yo le ponga a una articulación líquido es que la voy a hacer más móvil. Por ejemplo,
si ustedes tienen una puerta y a las puertas ustedes saben que esas puertas tienen una bisagra, si esa bisagra yo le pongo aceite, va a ser mucho más móvil que si yo no le pusiera absolutamente nada de aceite. Entonces, las articulaciones sinoviales se caracterizan por tener este líquido sinovial que le va a permitir que tenga mucho mayor movimiento. Por eso es que están clasificadas como unas diartrosis, que son las que tienen mayor movimiento. Como tema número 4 tenemos los movimientos que presentan las articulaciones sinoviales. Esto ya lo vimos y únicamente es de repaso porque lo vimos en el tema de generalidades. Y es flexión y extensión. La flexión y extensión, acuérdense que nos referimos aquí que cuando hacemos flexión es que disminuimos el ángulo entre un hueso y otro. En cambio, en amarillo, en rojo les pongo una flexión que está disminuyendo el ángulo. En cambio, aquí está aumentándose el ángulo. En una extensión se aumenta el ángulo de movimiento. Entonces, flexión y extensión es, si disminuyo el ángulo, le llamo flexión. Si aumento el ángulo, le llamo extensión. Luego tengo la abducción y la aducción. Yo les ponía el ejemplo de la B. La abducción significa separar de la línea media. En mnemotecnia yo les decía, la palabra abducción está separada por la letra B. En cambio, la aducción, la A y la D, que estaban aquí separadas por la B, aquí están juntas. Por lo tanto, para que ustedes se acuerden, abducción está separando de la línea media y aducción está llevando a la línea media. Entonces, ustedes vean este movimiento que separo de la línea media, o sea, en este que estoy aquí, estoy en abducción. Y cuando yo lo llevo hacia la línea media, a este movimiento le llamo aducción. Lo mismo pasa con los pies. Vean, abducción cuando lo separo de la línea media y aducción cuando lo llevo a la línea media. Luego tengo un movimiento que es exclusivo de dos articulaciones que las vamos a ver más adelante, que es la coxofemoral y que es la articulación de la cadera, y la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro. Estas pueden hacer circunducción, es decir, dentro de las articulaciones sinoviales vamos a ver que tenemos las que tienen mayor movimiento, y las que tienen mayor movimiento son estas, las que tienen circunducción. En este caso, la del hombro, aquí estamos viendo que tiene la capacidad de hacer circunducción, además de todos los demás movimientos que vamos a ver. La rotación. Tenemos dos tipos de rotación. Aquí vemos en la cara de la paciente que se dirige la rotación hacia lateral o bien lo lleva hacia la línea media. Entonces tenemos una rotación lateral o medial que la podemos hacer con la cara o bien con los miembros. Aquí lo podemos ver. Podemos hacer rotación. Vean, si el brazo lo llevo hacia la línea media, entonces hago una rotación medial, o si lo saco de la línea media y lo llevo hacia lateral, es una rotación lateral. Teníamos también, esto creo que no se los detallé en la parte de articulaciones, pero podemos tener elevación y depresión. Aquí podemos elevar la mandíbula o la podemos deprimir. Y esto, sin duda, es un movimiento que se da mucho más en los hombros. Si ustedes hacen el ejercicio con los hombros los puedo elevar y los puedo descender. Inversión y aversión, quedamos que es un término de movimiento que se da en los pies. Cuando vean, este es el mismo pie, del mismo lado. Si mi planta de los pies, esta sería la línea media, que yo les pongo aquí como que les dibujara la línea media. Si la planta del pie la llevo hacia la línea media y la junto con la planta del pie del otro lado, entonces estoy haciendo un movimiento que le llamo inversión. En cambio, si lo saco y si lo llevo hacia la parte lateral, la planta del pie, entonces hago este movimiento al cual yo le llamo eversión. Entonces tengo movimiento de inversión y eversión que es exclusivo de el pie. Luego tengo flexión dorsal y flexión plantar. Ustedes aquí vemos, esto es el dorso y esto es la planta. Si yo disminuyo el ángulo del dorso con el pie,
O sea, este ángulo que está aquí, si yo lo disminuyo, entonces a eso yo le llamo dorsiflexión. En cambio, si lo que yo estoy disminuyendo es el ángulo entre la planta, entonces a esto yo le llamo flexión plantar. Entonces, lo mismo pudiera ocurrir con la palma, ¿no? O sea, podría tener una flexión plantar, palmar, perdón, y dorsal también, si me refiero a la mano. Tengo otro movimiento que le llamo supinación o pronación. Recordemos nosotros que la supinación es cuando yo llevo las manos hacia anterior, como lo está haciendo en este momento aquí, está en supinación y luego lo lleva a pronación. Supinación, acuérdense que es un movimiento que yo les decía que significaba súplica. Cuando hacen el Padre Nuestro, están en posición de súplica, con las manos hacia anterior. Y lo contrario es hacer pronación. Los siguientes movimientos tenemos movimiento exclusivo de la mandíbula, que es protruir, que lo lleva la mandíbula hacia adelante, o bien lo retrae, retrusión, la lleva la mandíbula hacia atrás. Aquí estamos viendo el movimiento de protrusión y retrusión. Protrusión y retrusión. Y luego otro también que se da en la escápula, que es el movimiento de retracción, cuando la escápula la llevo hacia la línea media, eh, aquí justo está en retracción. O protracción, cuando la escápula la alejo de la línea media. ¿Sí? Y aquí abajo tengo dos movimientos que se llaman oposición y reposición, que es cuando el dedo pulgar lo junto con el dedo índice, a esto le llamo oposición. Y cuando los llevo a su posición normal, a eso le llamo reposición. Entonces, oposición, pulgar e índice se unen. Perdón, pulgar y dedo pequeño. Cuando la lunar y el dedo pequeño o el quinto dedo o el primero y el quinto se unen, a eso yo le llamo oposición y reposición cuando vuelven a su eh, posición natural. Y bueno, como número 5 es enunciar los ejemplos de las articulaciones en cada una de las clasificaciones. Tenemos 6 tipos de articulaciones sinoviales. Vamos a ver las primeras 3. Y aquí es donde yo les decía que esto se confunde mucho porque yo puedo, las 3 clasificaciones las puedo juntar para decirles que, por ejemplo, una plana tiene un eje de movimiento que se llama multiaxial. ¿A qué me refiero con esto? De las 3 primeras, o sea, y voy aquí a enumerarlas, o sea, porque son 6, 1, 2 y 3. Vamos con las primeras 3. La plana es una articulación eh, que por ejes de movimiento se considera multiaxial, porque cuando yo pongo aquí el ejemplo claro, es cuando yo pongo un cubreobjeto y un portaobjeto. Acuérdense que las sinoviales tienen líquido sinovial. Entonces, si yo a un cubreobjeto le pongo un portaobjeto y le pongo una gotita de agua, pues si ustedes ponen sus manos planas una con otra y le ponen agua, se puede deslizar a todos los ejes de movimiento. Por eso le llamo multiaxial. Y más adelante les pongo un esquema de esto, por qué le llamamos multiaxial. Y entonces multiaxial puedo yo tener como la articulación acromioclavicular, atlantoaxial, lateral y las intercarpianas. Y más adelante les voy a poner ejemplos de cada uno de estos para que ustedes, para que los vean, ¿no? Aquí se los menciono, pero luego los vamos a ver. Luego tengo otra y aquí la cosa se empieza a complicar, por eso les pongo yo todos los nombres. A segundo tipo le llamo silla de montar. También se le puede conocer o lo pueden encontrar como celar con una L o con dos Ls, o sea, sellar así, celar o encaje recíproco. Cuando les digan silla de montar, celar o encaje recíproco, se están refiriendo a la misma. Esto es lo que vuelve complicados a las articulaciones, que a veces les dicen encaje recíproco y en otro libro les dicen silla de montar y ustedes piensan que están hablando de articulaciones diferentes cuando estamos hablando de exactamente la misma. Esta tiene dos ejes de movimiento y una característica es la articulación esternoclavicular y otro es la carpometacarpiana del primer dedo. Estas también las vamos a ver a continuación. Y luego tengo otra que tiene 3 nombres también, que se llama gínglimo troclear
o bisagra. Ojo, tres nombres, gínglimo, troclear o bisagra. Y es la misma articulación. Esta tiene solo un eje de movimiento, por lo cual le llamo uniaxial. Esta tiene dos ejes de movimiento y le llamo biaxial. Y esta tiene más de dos ejes de movimiento y por eso le llamo multiaxial o poliaxial. Entonces, de esta gínglimo, troclear o bisagra, tengo la húmero ulnar o articulación del codo y la femorotibial. Estas son ejemplos de cada uno. Ahora sí, voy detallando cada una de ellas. Por ejemplo, en la articulación sinovial, yo les decía, un cubre objetos y un porta objetos. Y una característica de las sinoviales es que tienen líquido sinovial. Entonces, esta, ojo, se puede mover hacia acá, o 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 incluso yo la pudiera agarrar y hacerle así, y hacerle una circunducción. O sea, ¿por qué? Porque tiene prácticamente todos los ejes de movimiento. Por esto, esta que es una articulación plana, yo aquí les pongo ejemplos de planas. Vean, esta es una superficie plana. A estos huesos les llamo huesos del tarso porque están aquí en el pie, pero si yo tuviera la mano, les llamaría huesos del carpo. Entonces, tarso o carpo, por eso les digo intertarsianas, que serían estas del pie, o intercarpianas si les pusiera yo la mano. Y son articulaciones planas, vean, son superficies planas, unas con otras. O bien, aquí tengo esta articulación, que la que yo me estoy refiriendo es esta, una articulación entre la clavícula y el acromion, y se llama acromio clavicular. Este es el acromion y esta es la clavícula. Entonces aquí le pongo llegar ahí, acromion, y esta es la clavícula. Entonces, esta articulación, que es la acromioclavicular, que es justo este punto que estoy señalando aquí, es una articulación de tipo plana. Estas articulaciones son mucho más sensibles a que tengan algún tipo de lesión. Por ejemplo, aquí en deportes de contacto, justo es la articulación que más se luxa, es decir, que más se sale de su lugar. Luego tengo la siguiente, que es, acuérdense que le llamo silla de montar, encaje recíproco o celar. Esos son los tres nombres que recibe esta articulación que vamos a ver a continuación. Y aquí estamos hablando de dos tipos de articulaciones. Aquí, fíjense, esta silla de montar, encaje recíproco o celar, aquí en el esternón me está haciendo falta la clavícula. Aquí estaría la clavícula articulándose con el esternón. Aquí nuevamente vendría la clavícula articulándose con el esternón. Entonces esta es la clavícula. Y entonces esta articulación que está justo aquí le llamo esternoclavicular. Esta es la articulación esternoclavicular, que es de tipo silla de montar, encaje recíproco o celar. La siguiente es la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Ojo, todos estos son los huesos del carpo. Aquí, esto es carpo. Y esto es metacarpo. Y cuando yo enumero los dedos, este es el número 1, el número 2, el 3, el 4 y el quinto. Y entonces esta articulación que se da aquí entre el carpo y metacarpo, que se llama articulación carpo-metacarpiana, pero del primer dedo, a esta también le llamo silla de montar o encaje recíproco. Entonces, son los dos ejemplos, la esternoclavicular o la carpo-metacarpiana del primer dedo. Otra más es la sinovial, gínglimo, troclear o bisagra. Gínglimo, troclear o bisagra. Esta gínglimo, troclear o bisagra, que quedamos que era uniaxial, vean aquí arriba, estoy viendo una especie de bisagra y como esta nada más tiene un eje de movimiento. Sí, o sea, nada más hace o flexión o extensión, pero está en un mismo eje de movimiento. Entonces, un ejemplo claro es la articulación, por ejemplo, esta, que es la del codo, en donde se está articulando el húmero con la ulna. Déjenme, se las repito.
el húmero con la ulna, y entonces a esta le llamo húmero ulnar, que sería este, ¿sí? Esta es la ulna y este es el húmero. Húmero ulnar es una gínglimo troclear o bisagra. Y la otra, que hace exactamente lo mismo, es la que se da entre el fémur y la tibia, ¿sí? Me están haciendo esto mismo, fíjense, entre el fémur y la tibia. Aquí está. Entonces, esta es gínglimo troclear o bisagra, una articulación uniaxial. Luego tengo las tres que siguen. ¿Se acuerdan que habíamos hecho las primeras tres? Entonces, esta le pondría yo 4, 5 y 6. La 4 le llamo trocoidea o pivote. Es uniaxial y uno de los ejemplos es atlantoaxial medial o radio unal proximal. Luego tengo una que tiene forma de elipse, ¿sí? Y la conozco como elipsoidea o también condilia, el nombre correcto. Ojo, estos son nombres correctos. Puede ser elipsoidea o puede ser condilia, puede ser trocoidea o puede ser pivote. Aquí en el caso de la elipsoidea es porque tiene forma de elipse, ¿sí? Y en ejes de movimiento, no le hagan caso aquí a ejes de movimiento porque creo que lo puse mal aquí en ejes de movimiento. Esta, en realidad, esta es biaxial. Déjenme, le borro aquí, es biaxial. ¿Sí? La elipsoidea o condilia es biaxial. Y ejemplos es la atlanto occipital o la metacarpofalángica del segundo al cuarto dedo. ¿Sí? Y por último tengo a la esferoidea, que es la articulación más móvil de todas. Y yo les dije hace rato, es la coxofemoral o la glenohumeral, y esta evidentemente es multiaxial, es decir, puede hacer flexión y extensión, o puede hacer rotación medial lateral, o puede hacer circunducción. Entonces tiene más de 12 ejes de movimiento. Y justo vamos a ver estas tres para terminar las articulaciones sinoviales. Vamos a ver esta, que es trocoidea o pivote, y la que estamos viendo aquí es la articulación, fíjense que se está dando entre el radio y la ulna. Este sería el radio y esta sería la ulna. Y esta articulación se llama radio ulnar proximal. Y este radio gira sobre la ulna provocando un pivote. Y esto es lo que me da el movimiento a mí de supinación y de pronación. O sea, me ayuda en este movimiento de supinación y pronación. Luego tengo la elipsoidea o condilia, que quedamos que es biaxial. Esta elipsoidea o condilia, pues quedamos que se da entre la articulación y nuevamente vuelvo a ponerles aquí. Esto sería carpo, esto sería metacarpo y aquí tengo a las falanges. Entonces, esta se da entre la articulación carpo-metacarpiana y recuerden que este es el primer dedo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y esta va del 2 al quinto. Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, esta articulación le llamo metacarpo, articulación metacarpo falángica. ¿De dónde? De la 2 a la quinta. Estas articulaciones se consideran entonces elipsoideas o condilias. Y por último, tengo a las esferoideas, que quedamos que son multiaxiales porque son las más móviles, y tenemos dos ejemplos. Esta que es la articulación del hombro, aquí vemos a la cabeza del húmero, a la cabeza del húmero,
que llega a la cavidad glenoidea. ¿Qué es esto? Esta sería la cavidad glenoidea, esta es la cabeza del húmero. Y lo mismo pasa con, entonces, a ver, nada más para que no se les olvide, este es húmero y esta es la cavidad glenoidea. Y esto es el fémur, esto es fémur y esto es el hueso coxal. Por eso a esta le llamo coxo femoral y a esta articulación le llamo glenohumeral. Y entonces la coxofemoral y la glenohumeral son articulaciones esferoideas. Las más móviles, las que pueden tener, son multiaxiales porque tienen todos los ejes de movimiento. Y bueno, con esto vamos a pasar ahora a las cartilaginosas, a las articulaciones cartilaginosas. Cartilaginosas solo tenemos dos. Aquí, por ejes de movimiento, acuérdense que solamente los ejes de movimiento aplican para las sinoviales. Por lo tanto, las cartilaginosas no van a tener ejes de movimiento. Y las cartilaginosas van a ser dos. Una que le llamamos sincondrosis o también primarias y a otras que le llamamos secundarias o sínfisis. Estas primarias se llaman primarias porque están en las primeras etapas del desarrollo y hay presencia de cartílago hialino. En cambio, las secundarias se quedan todo el desarrollo, se quedan durante toda la vida y están formadas por fibrocartílago. Entonces, ojo, cuando les digan articulación por cartílago hialino, ustedes tienen que pensar en sincondrosis. O si les dicen primarias, ustedes deben de pensar en una sincondrosis. Esto es lo que vuelve complicado las articulaciones. Y cuando les digan sínfisis, ustedes acuérdense que son secundarias y que están formadas por fibrocartílago. Evidentemente no tienen ejes de movimiento. Y un ejemplo de cartílago hialino son los huesos largos, los discos de crecimiento que vamos a ver a continuación, y fibrocartílago también como la articulación atlanto-occipital, pero aquí tendría que ser la medial, la atlanto-occipital medial, o bien la articulación, no, esto está mal, esto bórrenlo de su cabeza. Aquí serían los discos intervertebrales o bien la sínfisis del pubis. Estos son los tres ejemplos de articulación y ojo, no, esto también bórrenlo, no, esto está mal. Las sínfisis o fibrocartílagos son discos intervertebrales y sínfisis del pubis, ¿sí? Y vamos a ver los dos ejemplos a continuación. Entonces, el primero que tengo es una sincondrosis o quedamos que tiene cartílago hialino o cartílago de crecimiento. Se desarrollan en las primeras etapas de vida. Pasan los huesos largos. Ustedes recuerdan que todos los huesos largos tienen una diáfisis y dos epífisis, ¿sí? A esta epífisis le llamo proximal y a esta epífisis le llamo distal. Y la unión entre la diáfisis y la epífisis, a esta unión le llamo metáfisis. Esta metáfisis que hay acá y aquí, metáfisis que ya lo vimos en generalidades, metáfisis solamente le llamo cuando ya el cartílago que había aquí de crecimiento se osificó. Por lo tanto, vean ustedes aquí, si yo esto lo trasladara aquí, entonces resulta que aquí yo tengo cartílago de crecimiento. Este es un cartílago hialino y aquí también tengo cartílago de crecimiento. Entonces, en el sitio donde después se van a convertir en metáfisis, antes tengo este cartílago hialino, cartílago de crecimiento, que va a permitir el crecimiento de los huesos. Por eso es que este tipo de articulación que les llamamos sincondrosis, solo la vamos a encontrar en los huesos largos, ¿sí? Entonces, esta es típica. Y les digo que se llaman primarias porque evidentemente después de que pase algún tiempo y el hueso tenga que dejar de crecer, se va a convertir, se va a osificar y entonces ya no va a tener cartílago de crecimiento.
Por eso es que se les llama primaria, solo están en algunas etapas del desarrollo, no en todas. En cambio, las segundas, que les llamamos sínfisis, estas, acuérdense, están formadas por fibrocartílago y estas están en los discos intervertebrales son de fibrocartílago. Y la sínfisis del pubis. ¿Por qué es importante este fibrocartílago? Pues esto es la columna vertebral. Esto que es el disco intervertebral, esto que está aquí en azul, que es el disco intervertebral, es aquel que permite que la columna no sea completamente rígida y que yo pueda flexionar y extender con un libre movimiento. Y aquí, esta que es la sínfisis del pubis, esta que sería la sínfisis del pubis, esta sínfisis del pubis es muy importante porque me va a permitir que cuando el bebé que está aquí, o sea, que va a pasar por el trabajo de parto y va a tener que salir y pasar del estrecho superior de la pelvis hacia el estrecho inferior de la pelvis, esto me va a permitir eh, eh, que, que se abra un poquito esta articulación, ¿sí? Que haya juego entre un hueso coxal que es este y otro hueso coxal que es este, y que permita que la cabeza del bebé pase por aquí, ¿no? Es uno de los mecanismos que ayudan al trabajo de parto. Y otra característica que tienen las sínfisis es que se encuentran todas en la línea media. Si ven, aquí está la línea media y las sínfisis, una característica es que van a estar dentro de la línea media. Y estas son las articulaciones cartilaginosas. Y vamos con las fibrosas. ¿Cuáles son estas articulaciones fibrosas? Tenemos tres articulaciones fibrosas. Tenemos a las suturas, que solo se encuentran en el cráneo, tenemos algo que le llamamos sindesmosis y tenemos a las gónfosis. Ojo, quedamos que los ejes de movimiento son característicos de las articulaciones sinoviales. Por lo tanto, cartilaginosas y fibrosas no tienen ejes de movimiento. Ahora, las suturas que solo se encuentran en el cráneo pueden ser dentadas o serratas, pueden ser planas, escamosas o una que solo está presente en una parte que le llamamos esquindilesis, que la vamos a ver más adelante. Y se las marco en rojo porque esta también, la dentoalveolar, que es la gónfosis, solo hay una en el cuerpo. O sea, estas son articulaciones que no se van a repetir. Y la sindesmosis es una articulación que está uniendo dos huesos largos, en este caso tibio fibular y radio ulnar medial. Y las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos a las suturas. Dentro de las suturas, quedamos que solamente están en el cráneo. ¿Cuáles son los tipos de suturas que tenemos? Vean, aquella que le llamo sutura serrata, está, acuérdense que aquí está una sutura que le llamo sutura coronal, que viene por acá. Esta sutura coronal es muy importante porque esta sutura coronal, vean, me da la forma de que son estos unos dientes de sierra. Entonces, cuando yo digo serrata o dentada, me estoy refiriendo a lo mismo. Si se dan cuenta, los dientes eh, parecen como unos dientes de sierra, por eso les llamo serrata o dentada. Entonces, la serrata o dentada la encuentro en la sutura coronal o frontoparietal y en la sutura lamboidea o parieto occipital. Y luego tengo una sutura también, o que le llamo escamosa, que se da entre el temporal y el parietal. ¿Sí? Este es el hueso, perdón, este es el hueso temporal y este es el hueso parietal. Y aquí me van a estar dando una especie de escama y entonces le llamo a esta parte escamosa. Y luego tengo una plana. Aquí estaría un hueso nasal y el otro hueso nasal del otro lado. Y entonces aquí tengo una estructura plana. ¿Sí? Y la que me falta aquí es esta que le llamo esquindilesis. Esquindilesis. La esquindilesis se da entre el vómer, que yo aquí voy a ver el vómer, vean, es este hueso que estoy viendo aquí, que no está pintado en verde, y el esfenoides, que está en verde. Esta es la articulación vómero nasal. Perdón,
del vómer con el esfenoides, ¿sí? Vómero esfenoidea, es la esquindilesis, vómero esfenoidea. Y entonces se da cuando encajan perfectamente dos estructuras. Aquí hay un encaje de dos estructuras y recuerden que esto se da, o sea, esto se da en dos superficies. Aquí esto, una esquindilesis se define cuando una superficie en forma de cresta se que tiene una forma opuesta o una forma como de ranura, como es el caso de esta. Entonces, ojo, la esquindilesis se da entre el vómer, que es entre el vómer, que es este, vómer y el esfenoides. Entonces se llama vómero esfenoidea. ¿Sí? Y entonces con esto tengo a todas mis suturas, ¿sí? Escamosa, dentada, serrata y esquindilesis. Luego tengo a la sindesmosis. Quedamos que la sindesmosis se da entre huesos largos. Aquí tengo a la tibia, esta es la tibia y esta es la fíbula. En este caso, este sería el radio y esta es la ulna. Existen muchas articulaciones, por ejemplo, radio ulnar proximal. Esta sería la articulación radio ulnar proximal, que ya la vimos. Esta sería la radio ulnar distal. Y la radio ulnar media se une los dos huesos a través de una membrana, ¿sí? Que es una sindesmosis, es una membrana fibrosa que une los dos. En este caso, aquí vemos esta membrana fibrosa entre la tibia y la fíbula. Están uniendo estos dos y permiten acuérdense que las fibrosas son las que menos movimiento tienen, pero hay movimiento. Entonces, permite este movimiento, vean. Y aquí igual. Entonces, entre la tibia y la fíbula, y es una articulación radioulnar medial o tibiofibular medial. Y por último, tenemos a esta articulación que le llamamos gónfosis. La gónfosis se da aquí, entre el alvéolo, que es el sitio, el alvéolo forma parte de la mandíbula, ¿sí? Que es el espacio. Y el diente. Aquí ya lo podemos ver bien. Si yo pusiera aquí, si yo les dibujara aquí el diente, se los dibujo aquí en azul, aquí tendría yo a mi diente con su corona, con su cuello, y aquí viene su raíz. Y esa raíz de este diente, o sea, esta raíz, esta parte picuda, entra en esta zona, ¿sí? Que es el alvéolo. Entonces, esto sería alvéolo y esto sería el diente. Por lo tanto, esta que yo le llamo gónfosis es alvéolo dentaria, ¿sí? Y con esto termino todas las articulaciones fibrosas. Alvéolo dentaria es la última. Y bueno, tenemos aquí un último punto que es la ley de Hilton. ¿Qué es la ley de Hilton? Es la inervación de una articulación. Cuando está inervando una articulación, será la misma para los músculos que mueven y para la piel que lo recubre. Por ejemplo, si yo aquí tengo una articulación, esto para que ustedes se ubiquen, aquí está la patela, tibia, y aquí estaría el fémur. Entonces, se dice que si esto me está formando una articulación, en este caso la patela no, pero entre el fémur y la tibia hay una articulación. Si aquí hay músculos y esos músculos mueven esta articulación, deben de tener la misma inervación. Y la piel que recubre esta zona también va a tener la misma inervación. A eso se le llama ley de Hilton. Y con esto terminamos nuestro tema.